Damos la bienvenida a Fernando Vega. Él es un destacado activista de la ciudad de Cuenca. Tras un pasado como bioquímico y como sacerdote, hoy es un activo ciudadano que es parte de la Comisión Anticorrupción, capítulo de la SUAY, integrante del Cabildo por el Agua y del Frente Autónomo de Defensa de la SUAY. Quisiéramos, Fernando, empezar por un tema que tiene que ver con ese desarrollo asimétrico del país y situaciones que son parte y efectos también de lo mismo. Hemos informado el día de hoy en nuestros noticiarios sobre el desvanecimiento de glosas. Glosas que entre otros beneficiarios se encuentran Sinohydro, empresa china, que construyó Sopladora, a la que se le adjudicó también importantes proyectos viales que hoy se encuentran en franco deterioro, como la cuenca Girón-Santa Isabel o la Sig-Sig-Chihuinda-Gualaquiza. Y también hemos confirmado el día de hoy que Jesúaba fue otra beneficiaria de glosas que inicialmente superaban los 400 millones de dólares, fueron paulatinamente reducidas, llegando a un valor ya comparativamente ínfimo de aproximadamente 70 millones de dólares, que finalmente fueron diluidos totalmente, quedándose sin ninguna glosa Jesúaba luego de haber sido objeto de auditorías de la Contraloría que señalaban de más de 400 situaciones que debían repararse, reformarse en el proyecto Paute. Quisiéramos desde el punto de vista de la Comisión Anticorrupción conocer cómo ven este tema, este lacerante tema de la corrupción campante que continúa en el país. Mira, la corrupción se ha convertido ya en un tópico que que hace mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Desgraciadamente, esta inflación del discurso sobre la corrupción con pocos resultados hace que se convierta ya en una especie de comodín político, ¿no? Y además con ribetes de corrupción en en la misma lucha contra la corrupción, es decir, aquellas instituciones, instancias que deberían perseguir seriamente la corrupción, se convierten también en instrumentos de protección al poder, digamos, de turno y también de protección, perdón, de persecución a a cualquiera que no se alinee con el poder de turno. Esto lo hemos visto en los gobiernos de Correa, de Lenín Moreno, y ahora que el presidente Lazo dice respetar las funciones, sin embargo, no quiere decir que no hayan intereses de grupos de poder enquistados en la función pública y en los intereses privados que no estén manipulando el tema de la investigación, el combate a la corrupción, la necesidad de Quizá no dejar una impune. puntualización que habría que hacer aquí es que este desvanecimiento de glosas de los cuales estamos hablando y he mencionado inicialmente se dieron en el en los periodos anteriores a Guillermo Lazo, particularmente durante el gobierno de Lenín Moreno. Así es, así es. Efectivamente, ahí, claro, los relatos que se construyen a partir de eso, ya sabes que hay dos, ¿no? Uno que dice hay 70 mil millones de corrupción, ese es el tamaño de la corrupción. Otros que minimizan absolutamente, calificándolo de persecución. Lo que sí está claro es que las glosas de la Contraloría también se han convertido en fuente de corrupción, es decir, para desvanecer esas glosas, los funcionarios de la Contraloría han cobrado dinero, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos en una nube, en una niebla tremenda, ¿no? Que divide la opinión pública, debilita las, las instancias judiciales, fiscales, etcétera, para poderlo perseguir. Desde Cuenca nosotros, por supuesto, percibimos que además también esta lucha contra la corrupción ha mostrado esos ribetes de protección y persecución en nuestro territorio y, por supuesto,
también en la lucha contra la corrupción y el control se muestra el centralismo, es decir, los temas de la SUAY lamentablemente han ido quedando fuera del foco, de los focos más importantes de interés de la Y lucha contra la estos temas, corrupción. hablando del desvanecimiento de glosas, no es que dejan de tener relación con ese desarrollo asimétrico, con esa situación histórica de abandono de la provincia de la Suay. Pues el caso de Sinohydro, mencionábamos, fue la empresa china favorecida con dos importantes vías, además proyectos de larga Así, data, 30 ya. años tratando de lograr esa vía a través de Guaraquiza hacia el oriente en condiciones transitables, la vía que nos lleva a Girón, Valle de Yunguilla, Santa Isabel, a Machala, en las condiciones realmente desastrosas que está. Y esta empresa beneficiada por estas decisiones de entidades de control del Estado. Y el caso de Jeshova, los gravísimos problemas de este proyecto que no deja de ser cuencano, no deja de ser del austro, el proyecto Paute, con graves perjuicios para el erario nacional. Así es, si citamos los proyectos que se han realizado o intentado realizarse en el Azuay, podemos, por ejemplo, en el tema eléctrico está el tema Dudas Mazar, que es un proyecto fracasado, que no se llegó a construir incluso y que no ha sido investigado ni ha llegado a resoluciones. Está el tema del poliducto Pascuales Cuenca, que realmente es una estafa mayúscula con gravísimos problemas judiciales también y que no tiene un final. Está el tema del tranvía, un tranvía que aún hoy, pues, eh, incluso ya superadas todas las contingencias de la construcción puesta en marcha, etcétera. Sin embargo, pues dista mucho de ser aquello que se propuso, ¿no? Que supuestamente movería 135,000 pasajeros diarios, ¿no? Ahora están Y con un lastre de 7 contentos millones de dólares para el y, municipio y cuencano. con la necesidad, un subsidio que no es un subsidio al transporte, sino un subsidio a la falta de planificación y a la falta de concepción misma de un proyecto que sea beneficioso y sustentable. Es un beneficio a la incapacidad, a la corrupción también, ¿no? Y que lo tienen que pagar los cuencanos y los ecuatorianos en el caso de que el gobierno subsidie, ¿no? Proyectos de Yesuba incluso, tú lo has mencionado, en las carreteras que nunca han llegado a hacerse y a completarse, que incluso no se podía hacer nada porque había un contrato Claro, pendiente, no había pero entrega-recepción Yesuba ha definitiva, construido no podía también. darse por estos temas. Así es, ha construido también escuelas del milenio, colegios del milenio. Es decir, Ujú. ahí hay un montón de cosas oscuras que lo de Coopera, ¿no? Que por más que se ha insistido y se está insistiendo desde la comisión, actualmente nosotros estamos intentando relanzar estas luchas, estas investigaciones un poco, intentando un mayor, esta tarde tendremos una reunión con algún asambleísta para poder decir, bueno, los asambleístas cuencanos a través de la comisión de fiscalización de la asamblea, pues retomen estos temas, pónganlos sobre el Y tapete. Jesús, dicho de paso, aspira a manejar el proyecto Paute dentro de estos proyectos público-privados que los había anunciado como meta. Al momento, aparentemente, por lo menos ha bajado la intensidad en lo que se refiere al manejo del sector eléctrico en el país. Bueno, Pero y ahí el tiempo ah, es, sí, el tiempo es sí. esquivo y quisiéramos transitar tan pronto como sea posible, sin que necesariamente no tenga que referirse Fernando al tema anterior, al tema de la minería, que es quizá la amenaza más grave y el tema más urgente que se tiene que tratar con absoluta rigidez, diríamos, desde el austroecuatoriano que se ha manifestado ya públicamente, incluso en consultas populares sobre el tema. La voluntad política del gobierno de Guillermo Lasso sobre Quimsacocha está ya claramente definida. Fíjese usted, Gustavo, y quienes nos siguen, que el eje de la política pública del gobierno de Lazo, atraer inversión y supuestamente crear seguridad jurídica,
tiene un talón de Aquiles, y es que precisamente para facilitar la inversión, ¿no es cierto? No hay que espantar a las empresas. Y precisamente hay que tener buenas relaciones con aquellas empresas que tienen prácticas corruptas, ¿no es cierto? Y que han demostrado esas prácticas corruptas. Usted ha señalado, Jesús, la minería no está exenta de corrupción. Pues parecería que la minería es el campo impoluto, donde todas las cosas se hacen bien, minería responsable, y es absolutamente falso. El tema de la minería es donde hay plata, hay corrupción. Es decir, donde no hay plata, difícilmente va a haber corrupción, porque ¿quién va a interesarse en algo donde no hay plata? Aquí hay mucha plata, ¿verdad? En juego, y entonces la corrupción está presente, ¿no? Y entonces la debilidad de la política gubernamental está ahí, en que además con el decreto 151, creo que es, que 151. ordena que todos los procesos se faciliten. Ya sabemos lo que eso significa. Generalmente las leyes crean dificultades para la corrupción, dificultades para que las cosas se hagan chuecas. La otorgación de facilidades siempre tiene una contraparte corrupta. O sea, entonces, a mí me preocupa enormemente que a pesar de los discursos y a pesar de eso, precisamente si la atracción de capitales no no contempla realmente la seguridad jurídica, no para las empresas, no para las expectativas de ganancia de las empresas, sino para la satisfacción de las necesidades y los derechos de los ciudadanos, de las Ustedes, comunidades, de las Fernando, poblaciones. hablando como Cabildo por el Agua y hablando como Frente Autónomo de Defensa de la SUAY, son un grupo de ciudadanos conscientes, responsables, que están permanentemente luchando por estos temas, pero quisiera preguntarle su criterio sobre cómo, como sociedad, como comunidad, como ciudad, como región, estamos defendiéndonos de estas amenazas. Bueno, hay también el centralismo está ligado al clientelismo y a la sumisión de los territorios subalternos, las provincias, el territorio, como llama el centralismo quiteño, ¿no? Del gobierno central. Entonces, hay debilidad, yo diría, crea una serie de ambigüedades en los gobiernos locales. Cuenca, por ejemplo, a través del municipio que presentó, que se logró que se presente la consulta, que hay unas áreas de protección hídricas definidas, aprobadas en la consulta, ordenadas por la Corte Constitucional para que sean incorporadas al PDOT y legitimadas y oficializadas por el Ministerio del Medio Ambiente y de Transición Ecológica. Eso no se da todavía, ¿no es cierto? Entonces, nuestra preocupación como Cabildo y como Frente Autónomo de Defensa de la SOAI es, bueno, a ver, las autoridades locales, prefectura, alcaldía, concejales, instituciones. Bueno, Cuenca ya decidió y dijo, no, gracias, no queremos minería porque eso nos destruye el futuro sustentable de la ciudad y de Fernando, la a provincia. la agilidad que se ordena por decreto, me refiero al decreto 151, también al 95, otro decreto extractivista, que ordena a las entidades públicas ser expeditos, catalizar las cosas en favor de las empresas, se contrasta la poca atención que se da a la opinión ciudadana. Y está esto demostrado en acciones y declaraciones del propio presidente de la República, quien ha dicho que cada 15 días está en su agenda una reunión con las cámaras de la minería y las empresas mineras. Preguntamos, que no sea el presidente de la República, pero quizá un representante, alguna instancia pública importante se reúne con los ciudadanos y sus organizaciones representativas. Voy a poner un ejemplo. Si una persona duerme con su mujer una vez al año y cada 15 días con el amante, ¿a quién va a hacer caso? ¿Verdad? O sea, esa es la triste realidad humana.
los seres humanos nos dejamos lavar el cerebro, los intereses, ¿no es cierto? ¿A quién escuchamos? Es lo importante. ¿A quién escuchamos? Y la política nacional de inversión, supuestamente para reactivar la economía, realmente está yendo por escogiendo algunos atajos absolutamente equivocados, inconvenientes para el real bienestar del país, de la población. La minería no va a dejar ese dinero que promete. Primero, porque claro, ningún minero invierte para hacer obras de caridad. Alguna cosa que den a algunos beneficiarios del territorio son propaganda, no es nada significativo, ¿no? A los gobiernos locales no les queda nada. Lo poco que tributen va al centralismo voraz, ¿no? Y lo que nos queda a nosotros son los pasivos ambientales, muchos de ellos que son irreversibles y definitivos. ¿Qué Y en este vamos a caso, claro, hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer como comunidad del Austro? bueno, yo creo que tenemos que todos levantar la voz, unirnos. Yo creo que este 3 de noviembre que viene tiene que ser una celebración, no de la libertad supuestamente conseguida en el pasado, sino de la libertad, la autonomía y el respeto a las necesidades, a las realidades y a la decisión de los cuencanos y de los azuayos. Si nos limitamos a rememorar los mitos del pasado mientras aceptamos la esclavitud presente, me parece que no, que es un engaño más, ¿no? ¿Qué celebramos? Vamos a celebrar realmente la libertad, no siendo esclavos, no siendo sumisos, sino siendo libres, recuperando nuestra libertad y nuestra autonomía. Y ahí sí quisiéramos ver hombría. Yo iba a decir, los españoles tienen una palabra muy, decir, hacen falta, ¿no es cierto? En los alcaldes, no solo en el alcalde de Cuenca, en las alcaldías de la provincia, porque si los habitantes de una provincia, de un cantón, de una parroquia, no nos empoderamos de nuestro territorio para nuestro bien, bueno, hasta los perritos aseguran su territorio marcando los árboles, porque ese territorio es vital para su producción y reproducción. Y nosotros, bien, gracias, dejando que sea Quito, Toronto, las grandes lobbies, quienes decidan el futuro de los habitantes de Cuenca y de la SUA. Yo creo que en esto, si no peleamos por el agua en Cuenca, no merecemos seguir existiendo como ciudad. O sea, la verdad es Y porque sin tenemos agua no además hay que ciudad. exigir, usted lo ha hecho ya, excitar una mejor acción o un mejor desempeño de nuestros representantes públicos en todos los niveles, autoridades Entonces, locales, representantes en la asamblea, líderes del sector público y del sector privado. El tiempo lamentablemente es esquivo y no quisiéramos dejar de tocar el momento que está viviendo el país con la presentación ante la asamblea de un proyecto creando oportunidades en el cual estamos viendo actores de los más diversos en el país opinar. La política persigue el bien común. Estamos realmente los ecuatorianos haciendo esto. ¿Cómo miran las organizaciones de las cuales usted es parte, Fernando, este tema que puede ser al mismo tiempo amenaza y oportunidad para el país? bueno, yo diría que en nuestros grupos también hay distintos criterios al respecto. Es decir, el tema es tan complejo porque la realidad económica del país, socioeconómico, política del país, es tan compleja. Hemos llegado a tal grado de deterioro precisamente como parte de una crisis mundial. El mundo está enfermo, y están enfermos todos sus sistemas. Y el Ecuador está enfermo en UCI, conectado a máquinas de sobrevivencia. Entonces, no es tan sencillo. Yo creo que hay que generar un diálogo para limar los extremos. A mí me parece que hay algunos extremos evidentes en la propuesta, ¿no? Por ejemplo, me parece un extremo innecesario y que debe ser sacado de la propuesta. El hecho
de que los empresarios tengan absoluto poder, un poder desigual frente a los empleados, a quienes pueden, sin intervención de un tribunal, de un orden Ser jurídico, juez y parte, en juez definitiva. y parte, y además incluso imponer al trabajador una multa que le... No, eso me parece demasiado Es grosero, ¿no? evidentemente Grosero. transgredir Hay derechos. otras groserías que están aflorando, es decir, si es verdad que la clase media, que los que ganan alrededor de 2.000 son los que van a cargar con el mayor peso de los impuestos, mientras que los que ganan mucho más se les va disminuyendo la carga. Si eso es verdad, me parece otra grosería, ¿no? Si, como dice el presidente, el principio de que quien más gana, más debe aportar, y los que en pandemia han ganado Pero más. el no hacer nada, el archivar un proyecto y el oponerse a rajatabla sobre el mismo y sobre sus diferentes aspectos, ¿constituye una No, salida? no, yo ¿Constituye una creo que solución? no, 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 la realidad amerita, exige, demanda, es decir, siempre es la realidad la que debemos. Es decir, las leyes deben obedecer, ¿para qué? Para incidir en una realidad. No legislar sobre el tema, sobre la realidad, es una irresponsabilidad, una ceguera, porque la realidad va a estar ahí siguiendo, planteándonos los problemas que no afrontamos. Hay que afrontar. No, evidentemente se requiere una cierta flexibilización de las condiciones entre empleados y empleadores en base de un trato de confianza, de solidaridad, de mutua comprensión, ¿verdad? Yo creo que eso no se puede obviar. Se requiere en estos momentos, no es que yo me tengo que aferrar a todos mis, es decir, hay en este momento también una exacerbación. Quiero todos mis derechos, sean posibles o no sean posibles. No, ya estamos viendo derecho, todos hay que mantener el principio, todos tenemos derecho a la educación. Sin embargo, las universidades no pueden recibir a todos. Bien. ¿Eh? Gracias, Creo que Fernando, por habernos atendido. sí, ese es el problema. Tenemos que conversar y llegar a soluciones posibles y viables. Muchas gracias por habernos Y atendido. Ha a escuchado a usted, Fernando Vega, miembro de varias entidades ciudadanas, Comisión Anticorrupción, el Cabildo por el Agua y el Frente Autónomo pro defensa de la SUAY. Nos vamos a una breve pausa.